Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott, estoy con Yolanda, mi esposa. Estamos estudiando lo que es ser ciudadano del reino de los cielos. Ese es el que nos importa, ¿verdad? El más importante. Jesús nos trasladó de todo el reino de Satanás para que podamos vivir una vida diferente. Y hemos visto qué es un reino, hemos visto cuáles son las leyes, por qué hay leyes en un reino, cuál es el papel de un rey en el reino. Hemos visto pues el sistema de leyes, de obediencia, vimos los privilegios y pues vemos que hay un ejército también. Es lo que hablábamos en el anterior, donde vemos que está a favor de nosotros y que nos va a defender. Nosotros como ciudadanos no somos el ejército. El ejército es un tipo especial de gente que hay en un reino y que está obrando a favor de toda la ciudadanía. Y después, pues llegamos al punto del sistema financiero, económico del reino, porque se tiene que sostener este reino, funcionar, obviamente, y bendecir económicamente a sus ciudadanos para que puedan seguir viviendo bien. Y esto pues lo vemos obviamente en la palabra de Dios. El deseo del rey es que todos sus ciudadanos se benefician de las riquezas del reino. Eso es muy importante. El enfoque no es de un rey, no es me van a enriquecer, sino que vamos a compartir las riquezas. ¿Sí? Voy a dar acceso a mis ciudadanos a las riquezas que yo tengo en este reino. ¿Y por qué? Pues porque el rey quiere felicidad de sus ciudadanos. Y mira, esto está en Lucas 12, 22 al 32. Vamos a leer todo este pasaje. Dice Jesús a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. El rey los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanéis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces vemos ahí lo que está diciendo la palabra del rey aquí en su reino. Empieza Jesús dijo, él enseñó acerca del reino y dice, no se preocupen por su vida, ni de comer, ni de vestirse. Dice, todo eso es secundario. Por lo contrario, ustedes busquen el reino de Dios, no tengan miedo, porque la voluntad de Dios es darles todo lo que hay en el reino. Cuando dice daros el reino, es decir, todo lo que hay en el reino es de ustedes. Bueno, una vez más, si lo vemos en lo natural, ¿verdad? En una familia, sí,
la cabeza, ¿verdad? Que es el esposo, el padre, el rey, el sacerdote, el proveedor. Todo lo que él tiene le pertenece a su familia. Sí, exacto. Y podríamos decir que toda la familia vive y goza de los bienes del padre, del rey, Sí. de ese pequeño reino familiar, vamos a decir. Sí. Y no solo eso, sino que los hijos son herederos de todo lo que el padre tiene. Exacto. Y la palabra dice que nosotros somos coherederos juntamente con Cristo Jesús. Quiere decir que todo lo que le pertenece a nuestro Rey nos pertenece a nosotros. Exacto. En vida. No tenemos que morir para heredar todos los beneficios, todos los bienes, como dice la palabra, ¿no? Todo. Él es el dueño del oro, de la plata, Él es dueño de todo y nosotros somos coherederos juntamente con Él. Y tenemos acceso en el momento en que necesitamos o deseamos cualquiera de esas cosas, de esos beneficios, de esos bienes del reino, lo podemos tener en nuestra vida, en el momento que lo necesitemos o queramos. Sí, exacto. Eso es tremendo. Sí, sí, sí. Es un engaño otra vez de Satanás pensar que cuando vamos a morir vamos a heredar el reino de los cielos. Es contradictorio a todo lo que Dios está enseñando desde Adán y Eva. ¿Cómo te iba a decir? Si la bendición debería de llegar cuando llegamos al cielo, entonces no hubiera hecho el hombre inmortal. Porque entonces nunca alcanzaría la bendición porque tendría que llegar al cielo para ser bendecido. La bendición es para la tierra. El hombre no fue hecho para vivir en el cielo. Ahí viven los ángeles, ahí vive Dios y los que esperan el regreso de Jesús a la tierra. Pero ¿dónde? A la tierra. Sí. Y la tierra es una réplica, sí, de lo que hay en el cielo. Sí, por lo tanto, pues hay igual de bendición aquí que allá. Exactamente. No necesitamos ir allá. Y con lo poquito que tenemos en Génesis, podemos ver cómo vivían Adán y Eva. Claro, por supuesto. Como en el cielo. Sí, caminando con Dios, platicando con Él. No tenían que trabajar para vivir, ¿verdad? Tenían un trabajo, tenían responsabilidades, pero no dependían de su trabajo para vivir bien. Dependían de Dios. Dependían de la bendición del Señor. Ellos eran bendecidos, punto. Su preocupación era extender el reino, no hacer dinero. Yo creo que en el tiempo en el que Adán y Eva vivieron antes de la caída, nunca se preocuparon por la economía. No. Nunca se preocuparon por la enfermedad. Nunca se preocuparon por la rebeldía. No. Nunca se preocuparon por la tristeza. No. Nunca se preocuparon por un enemigo. Tampoco. Nunca se preocuparon por una invasión. Nunca se preocuparon por qué tal si se acaba el agua. Sí. O la comida, el sustento. Nunca se preocuparon de la misma manera que un niño no se preocupa. Exacto. Un niño de 1 año, 2 años, que no tiene todavía la conciencia, digamos, no se preocupa de cómo va a comer mañana. No. No. Viven en ese estado de inocencia, en ese estado de protección, en el que yo creo que por eso el Señor dice, sean como niños. Sí, claro. ¿No? Porque como niños, ustedes van a voltear siempre al Padre para todo sustento. Y nunca vas a dudar. Casi puedo decir, no, ni siquiera se preocupen de cómo le van a hacer para vivir. No. Confíen en mí. Exacto. Nada más. Sí. ¿Necesitas algo? Ven con papá. Así hacen los niños. Eso es lo que hacen los niños. Vienen a pedir. Y mira que piden. Y no paran.
pero porque confían. Sí, claro. Saben que tienen este derecho. No están contaminados todavía. Esa era la manera en que Adán y Eva vivían. Sí. Y si la Biblia dice que Jesús vino a recuperar lo que se había perdido, como vimos en el primer programa, sí, y vino a recuperar ese estado en el que Adán y Eva vivían, bueno, pues quiere decir que está disponible. Sí, claro. Sí, por supuesto. No dice, bueno, esa es una idea, pero no, es real, es real. Ahora, pues, podemos llegar a esta pregunta, ¿cómo me hago ciudadano del reino? Esa es una buena pregunta. ¿No? Porque todo está bien, saber todos los derechos del ciudadano, pero ¿cómo yo llego a ser ciudadano del reino? Eso está en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está la clave, ¿no? Creo lo que está escrito, creo que puedo entrar en este reino. Y ahí es donde vemos a alguien en la Biblia, en el tiempo de Jesús, que se empieza a hacer esta pregunta él también. Porque se da cuenta que Jesús no viene como una persona normal. Jesús empieza a predicar y su primer tema es: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. Entonces está dando un mensaje, algo nuevo. Hay un reino que se está acercando. Y Nicodemo, esta persona, dice, pero está bien, ya sé que hay un nuevo reino, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo puedo entrar en este reino? ¿Cómo me voy a hacer? Porque entrar en el reino es hacerse ciudadano de ahí, ¿no? Tener una legalidad para quedarme en este reino. Y vemos esta plática entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo, un experto en religión, un experto en la palabra, un principal de la sinagoga, la verdad, un personaje importante. Por eso pensamos que vino de noche, porque pues no quería empezar a que la gente hablara y qué está haciendo, por qué se va con Jesús, no. Entonces viene de noche y empieza una plática, y tenemos en la Biblia pues un poquito de esta plática. Yo supongo que platicaron tal vez toda la noche, ¿no? Porque cuando Jesús ve a alguien con interés acerca del reino, pues le va a dar toda la enseñanza posible. Y vemos esta plática en Juan 3, del 1 al 5. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo ahí busca a Jesús de noche, también porque seguro pensó, yo quiero una plática en privado, ya no con todas estas multitudes que lo están acompañando todo el tiempo. Entonces, Nicodemo en verdad no buscaba a Jesús, sino buscaba a este reino que Jesús estaba mencionando tantas veces. Dijo, hay algo ahí y este Jesús sabe acerca de este reino. Entonces vemos Jesús buscando el reino. Por eso Jesús de inmediato le dice, la manera es nacer de nuevo. Es buscar
a nacer de nuevo, a recibirme a mí. Si recibes al rey, recibes al reino. Por eso le contesta de esta manera, ¿no? Nicodemo reconoce el poder de Dios en acción, en la vida y las acciones de Jesús. Entonces ya despertó su curiosidad. No, pues hay algo que tengo que ver. Entonces Jesús, viendo a este hombre buscando el reino, pues le va a dar la respuesta. El que busca, encuentra. Así es. Dios no se queda con la ¿cómo se llama? La revelación. Te la va a dar siempre. Él anhela darla. Exacto, exactamente. Entonces, sabemos que toda esta plática sigue hasta el versículo 16 del capítulo 3, ¿no? Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el anhelo de su corazón. Exacto. Es lo que Nicodemo recibió. Wow, ¿verdad? Por buscar al reino de Dios, encuentra al rey y encuentra la ciudadanía de inmediato. Y tal vez Nicodemo llegó a, podríamos decir, a lo mejor hasta con un poquito de incredulidad. Llegó así como diciendo, a ver, ¿no? Voy a platicar con esta persona a ver qué tiene que decirme. Sí. Pero lo que fue maravilloso es que buscó. Sí. Se Exacto. tomó el tiempo, vamos a decirlo de alguna manera, de darle el beneficio de la duda. Es decir, voy a preguntar. Voy a preguntar algo que yo no puedo contestar. Exacto. Que yo no sé. Sí. Sí, sí. Inclusive si llegó con tal vez a ver qué me dice, ¿no? Claro, después del encuentro con Jesús, la respuesta con Jesús, pues no le quedó la menor duda. No. Pero mi punto es, se dio el tiempo de ir a conocer de qué se trataba esto. Y eso es humildad. Sí, Siendo tal vez a lo mejor un gran personaje, siendo tal vez una persona importante, ocupada, en fin, etcétera, tuvo la humildad de decir, voy a ver de qué se trata. Sí. Porque a lo mejor hay algo que si de todo lo que me están diciendo fuera verdad, está interesante. Le voy a dar oportunidad. Claro. Y buscó al reino de los cielos. El tema principal de Jesús en todos los evangelios es el reino. Es la única vez donde menciona nacer de nuevo. Todo el tiempo dice, buscan el reino de los cielos. Al momento que buscas el reino de los cielos, vas a buscar la ciudadanía del reino porque te va a encantar este reino. Entonces, a fuerzas naces de nuevo ahí. Porque tenemos ciudadanía de un país por nacer en el país. Podemos ser adoptados, es también lo que Pablo explica después, ¿no? Fuimos adoptados. Pero finalmente tenemos que ser hijo de alguien del reino para tener la ciudadanía del reino. Claro, tenemos que tener la nacionalidad. Exacto. ¿Verdad? Y pienso en cuántas personas que viven en países que se ven obligados a dejar ese país por las situaciones que el país puede estar viviendo políticamente, de economías, de tantos problemas. ¿Por qué salen en condiciones tremendas sí, así a buscar un mejor reino? Porque se están viendo en la necesidad. Ajá. Y en lo espiritual, en el reino de Dios, cuando buscamos a Cristo, a Jesús, al pertenecer a ese reino que tal vez no conocemos, pero que alguien nos dijo, es que este reino es maravilloso, aquí puedes tener una mejor vida, aquí puedes tener mejores oportunidades de vida. ¿Qué es lo que todos estos emigrantes es lo que van a buscar a otro país? Así es. Una mejor vida. Sí. Pero buscan y están dispuestos a pagar el precio cuando están en condiciones, digamos, ya de últimos recursos. Desesperación. Cuando están bien,
difícilmente buscan el reino. Sí. Y aceptan, pues no estoy tan mal. Pero cuando ya no tienen nada, es cuando sus corazones están más abiertos Claro. a buscar, como Nicodemo. Sí. Voy a dar una oportunidad a ver qué tiene que ofrecerme este reino. Sí. Voy a probar. Le interesaba. Y de hecho se ve en su vida después. Obviamente es Nicodemo que va a la cruz y que baja con José de Arimatea el cuerpo de Cristo. Porque estuvo convencido. Exactamente. Y el caso de que estamos hablando, digo, Nicodemo no tenía una necesidad económica, ¿no? No. Pero hay gente que tiene una necesidad económica, una necesidad de una mejor vida, y es tristemente cuando finalmente dicen, a ver, háblame de este reino, ¿de qué se trata? Podemos y está bien, antes. Sí se vale, pero lo pudimos haber buscado antes, Sí. sin la necesidad de haber caído tal vez en esa carencia. Sí. Sí, claro que sí. Eran discípulos de Jesús como José de Arimatea y eran los dos ricos. Bien, pues vamos a parar aquí. Todavía falta un programa. Vamos a seguir hablando de la ciudadanía del reino. Y mientras, suscríbanse al canal, comparten esta enseñanza y que no se les olvide, siempre en victoria.